Hola chavos, tengan muy buenas tardes, nada más para compartirles un poco de información, acelerar un poquito los ritmos y tener la posibilidad de prepararnos para los exámenes que vienen un poquito más adelante y avanzar hacia el porfiriato para terminar en tiempo y forma antes de llegar a la mitad del semestre. Ya estamos a una tercera parte, hay que comenzar a acelerar un poquito más el paso. Las respuestas que nos faltan por referir y mencionar, retomando la última que habíamos comentado, es la importancia que tiene el héroe de Tampico y el hecho que lo terminó encumbrando para el año de 1829. En este caso, lo único que nosotros tenemos que recordar es que este dichoso héroe de Tampico es ni más ni menos que don Antonio López de Santa Anna, quien va a ser el que derrote este intento de reconquista que se va a hacer por parte de los españoles para el año de 1829. Es muy importante que tengan muy presente esto, chavos, porque son de las cosas que si no se las dieron en los colegios, esto sí es grave, es algo que sí debemos de mantener en la memoria y más como gente de relaciones internacionales. Es el primer gran conflicto internacional en el que México se va a ver inmiscuido directamente, en este caso con la madre patria, en este caso con España, que va a hacer su último intento por tratar de recuperar lo que considera que es suyo, además de las graves problemáticas internas que se están viviendo. El que encabeza esta expedición es Isidro Barradas, y así se conoce este evento de 1829 como el intento de reconquista de Isidro Barradas, y el que lo va a derrotar es el que se va a empezar a ver cubierto de fama, y ya sabemos qué pasa cuando comienza a exagerarse sobre estas notas, en el caso ahora de Antonio López de Santa Anna. El siguiente punto que hay que tomar en consideración nos lleva ya para el año de 1830 y que nos refiere a la pregunta de quiénes constituyeron el gabinete de Anastasio Bustamante, el siguiente presidente, para el año de 1830. En este caso, su gabinete va a estar compuesto por miembros de logias masónicas y con algunos de los yorquinos que estaban hartos de los excesos que habían tenido sus propios colegas. También se va a rodear de gente que es representante de la jerarquía eclesiástica, grupos de militares y, como les llamaban en aquella época, perfumados, aunque algunos todavía lo siguen identificando como tal en época contemporánea, que entre todos ellos exigían ya justicia y orden. Esto es fundamental de entender porque notarán que ahora es una tendencia un tanto más conservadora, después de notar que de 1824 a 1829, en este periodo de 5 años, no han mejorado sustancialmente las cosas. Por lo tanto, algunos consideran que el intento imperial, el previo de Agustín de Iturbide, fracasó no porque fuera malo el intento, sino porque no supieron aplicarlo. Tuvieron su oportunidad los grupos de republicanos, que también entendemos que tampoco entendían muy claramente qué era esto del republicanismo, y ahora lo que están buscando es como una especie de punto intermedio. Si hablamos de escoceses, yorquinos hartos de los excesos de sus propios colegas, gente de la jerarquía eclesiástica, militares y gente de bien, como también se les va a llegar a identificar, entenderemos que ahora hay una tendencia a jalarse un poquito más, ya no hacia la derecha completa, pero un poquito más hacia el centro, sin permitir los que en aquel entonces se consideraban excesos de llegar a la teoría republicana. La siguiente pregunta nos remite a preguntarnos quién fue el artífice de que se pusieran los límites a la colonización anglosajona para el año de 1830, y como ya lo hemos referido previamente, es un gran personaje de la historia de México que el único pecado ahora sí que comete es haber estado del lado más bien de los conservadores, y que en este caso es el extraordinario personaje que se llama Lucas Alamán, que nos lleva a la siguiente pregunta, en donde nos dice cuál fue la importancia del Banco de Avío creado por Lucas Alamán en 1830. Es muy simple, concreto y sencillo. Es el primer banco de México ya de la independencia, primer banco de aquí, y lo que buscaba era conceder créditos a grupos de empresarios para que pudieran empezar a conseguir, obviamente, la maquinaria de aquel entonces, del que se tenía el poco acceso, el manejo de materias primas o el pago de salarios cuando no fueran suficientes las ganancias que ellos tuvieran. Lucas Alamán va a ser el importante para la creación de este banco de avío. También es importante que se note que para el año de 1831 hay básicamente dos grupos, derivados de escoceses y derivados de yorquinos, pero que es preocupante cuando nos ponemos a verlo en época contemporánea, porque estas dos agrupaciones políticas, como se les define popularmente en aquel contexto, van a ser por un lado, la gente de bien, y por otro lado, el partido del pueblo.
para cuando nosotros notamos en época contemporánea que se habla de gente fifí y gente del pueblo bueno. Hay ciertas cosas cuyas tendencias no han desaparecido por completo, nada más que aquí estamos hablando de una construcción discursiva de 1831 y lo preocupante es que algunos políticos contemporáneos utilizan una línea discursiva de hace más de 150 años. Para el año de 1832 sabemos que se va a sentar las bases para la firma de un tratado político entre México y Francia en este año, repito, de 1832, pero también el cuestionarnos por qué habría tanto interés por parte de los franceses. La base fundamental, siempre piensen, no es favorecer en este caso a México, sino favorecer a los propios intereses del grupo representado, que en este caso son los territorios franceses, porque lo que se busca es establecer un contrapeso a la fuerza que está tomando tanto Inglaterra, que ya está otorgando reconocimiento y préstamo a los mexicanos, y los Estados Unidos, que están tratando de imponer también sus propias normas y sus propias reglas. Los franceses deben de tratar de establecer un contrapeso, no tanto porque estén de acuerdo o coincidan con lo que todos los mexicanos están haciendo. Ustedes, gente de relaciones internacionales, deben de tenerlo siempre muy presente. Y además tomen en consideración que en el mismo contexto, ya entrando hacia el año de 1833, se agravan los problemas entre México y Texas. Particularmente, ¿por qué? Porque el descendiente de aquellos primeros grupos de colonos que llegaron todavía para principios del siglo XIX, la gente encabezada por Moses Austin, en ese caso encabezados ahora por su hijo Stephen Austin, resulta que él trata de renovar el convenio para que sigan renovando sus permisos de establecerse, pero Stephen Austin va a ser cuestionado en sus labores, lo van a tener esperando y después va a comenzar a ser presionado, incluso lo van a terminar metiendo a la cárcel por estar haciendo sus exigencias por parte del doctor Valentín Gómez Farías. Esta va a ser una de las razones por las que los tejanos van a decir, así tratan a nuestros representantes, pues ¿sabes qué? Creo que nosotros podemos empezar a buscar nuestras propias opciones. Y ya que mencionamos a Gómez Farías, al doctor Valentín Gómez Farías, personaje fundamental en la historia de México, primordialmente identificado con el grupo de los liberales, pero hay que entender que en aquel entonces él fue el vicepresidente del nuevo presidente, después de Anastasio Bustamante, que va a ser ahora sí la primera vez de Antonio López de Santa Anna. Pero Santa Anna va a tener esta costumbre de estar pidiendo constantemente los permisos para ausentarse, y el que va a tomar las medidas más radicales siempre va a ser el doctor Valentín Gómez Farías. De tal manera se va a iniciar la persecución en contra de los grupos, sobre todo los muy conservadores y sobre todo los religiosos, que Valentín Gómez Farías se ganó en 1833 el apodo de Gómez Furias, para que nosotros tengamos presente de qué manera se le va a llegar a catalogar. Y ya que mencionamos a ese otro personaje fundamental dentro de la historia de México, que es Antonio López de Santa Anna, es la siguiente respuesta. Él es el personaje que, según González Pedrero, es de ideas escasas y lenguaje abundoso, pero que es uno de los personajes más importantes de la historia de México en sus primeras etapas y que es un reflejo muy claro de cómo México todavía no tiene bien definido el camino hacia el cual va a terminar siguiendo. En una de estas tantas ausencias de Antonio López de Santa Anna, una vez más llega a la presidencia como suplente el vicepresidente Valentín Gómez Farías, y el año de 1833 se establece lo que nosotros conocemos como la Ley Gómez Farías. Básicamente se va a poner en nivel legal que es necesaria la exclusión del clero de toda la base de la enseñanza, que se suma a la persecución religiosa que ya se estaba haciendo y a la muy famosa en aquel entonces llamada Ley del Caso. La Ley del Caso, para que ustedes tengan una idea de los abusos que se llegaban a cometer, era que se establecía que debía de sacarse de la política y literalmente expulsar del país a un grupo de personas que se consideraban que fueran nefastas para los intereses de los políticos mexicanos de aquel entonces. El problema es que no se da una explicación del por qué. Aparece la lista con los nombres y cuando llega a la parte final dice, y a todas aquellas otras personas que se encuentren en el mismo caso. Nada más que el caso nunca se explicó y por eso se popularizó como la dichosa Ley del Caso, que es un ejemplo del abuso del poder que se cometía por parte, en este caso, no de Antonio López de Santa Anna, sino por parte de Valentín Gómez Farías y su gente, que pertenecen al mismo grupo político y que si cometen estos abusos es por la falta de presencia y por la falta de interés manifestado o dejado de manifestar por el mismísimo Antonio López de Santa Anna. También recuerden que las creencias religiosas eran importantísimas en aquel contexto, y hay una serie de eventos el 13 de marzo de 1834 que popularmente se interpretó, y así se creía, y gente de la política también lo llegaba a creer, que era un reflejo de la cólera de Dios. ¿Por qué? Porque vino una sucesión de 3 temblores,
una tormenta eléctrica gravísima y que además cuando llovió agua saturada de azufre. Y para acabarla de rematar, por las condiciones higiénicas que se vivían todavía en aquellas épocas, hubo una grave epidemia de cólera. Esta sucesión de eventos de temblores, tormentas eléctricas, lluvia de azufre y la epidemia de cólera fue lo que dio pie a que mucha gente pensara que la cólera de Dios está desatada y Él nos está castigando por andar persiguiendo a la religión. Para 1834, aparentemente se supone que México y Francia estaban llegando a una serie de acuerdos, hasta que una de las tantas condiciones, como siempre se suele hacer en este tipo de negociaciones, que quisieron poner los franceses, los mexicanos no estuvieron de acuerdo y esto llevó a que el mediano arreglo al que estaban comenzando a llegar se suspendiera y de plano se terminara por romper por completo, porque más adelante México se va a terminar declarando en quiebra y como no puede pagar, pues los franceses van a reclamar que no se está cumpliendo con los acuerdos. El acuerdo básico era que ellos estaban exigiéndole a los mexicanos que se les permitiera tener el control absoluto del comercio del mercado interno. Obviamente no hay ningún país en sus cabales que se considere nación y patria que permita que el comercio por completo sea manejado por grupos extranjeros. Y esto, la poca dignidad que todavía podía mantener el gobierno de Antonio López de Santana y de Valentín Gómez Farías los llevó a decir: señores, lo sentimos mucho, por esto no lo podemos aceptar, y sumado a la falta de dinero para poder pagar los créditos, dio como resultado que el conflicto entre México y Francia comenzara a ponerse cada vez más duro y más desagradable. Ya sabemos para dónde nos va a terminar llevando esto. Dejamos aquí esta cápsula en donde hacemos referencia a los conflictos que van a tener los mexicanos en este periodo de 1824 a 1834, 10 años complejos, duros y difíciles, en donde la situación política y económica no solo no va a mejorar, sino se va a ir cada vez a peor, y se van a sumar otra serie de acontecimientos a los que referiremos un poquito más adelante.